pues de que hay un quiebre a la institucionalidad del país, lo cual preocupa. En estos instantes el Tribunal Constitucional sigue sesionando ya la última sesión del 2024 y ha comenzado a dar diversos fallos, diversas sentencias, muchas de ellas polémicas. Una de ellas es el haber librado de polvo y paja a Vladimir Cerrón, entre otros. Vamos a hablar de esta noche respecto a qué nos deja el 2024 en torno pues a toda esta crisis política que vive nuestro país. Voy a dar paso a mi invitado, Eduardo Herrera. Eduardo Herrera se encuentra con nosotros, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción. Muy buenas noches, Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eduardo, yo quiero resumir la entrevista en esto, ¿no? En corrupción más criminalidad igual impunidad. ¿En eso podemos resumir el 2024? Bueno, sí, ¿no? Porque lo que tiene que darse cuenta la gente es que la criminalidad organizada requiere la corrupción para tener impunidad. O sea, no son crímenes alejados. La corrupción no es un delito que se haga simplemente porque a alguien le gusta coimear. La corrupción es el mecanismo por lo cual los criminales influyen en el poder político, influyen en la justicia y producto de eso tienen impunidad. Impunidad de fallo, de justicia e impunidad a nivel poder político, ¿no? Entonces, esto se ve comúnmente, es un cóctel muy conocido. La gente piensa que la criminalidad solamente tiene que ver con inseguridad ciudadana y eso no es así. Es un cóctel de varios delitos, ¿no? Ahora, el Congreso de la República refleja en su interior lo que estamos conversando, corrupción, crimen organizado e impunidad. Sin duda alguna hay intereses de criminalidad organizada en el Congreso, ¿no? Que se representan pues en algunas leyes con nombre propio y en algunas leyes a favor de economías ilegales y en algunas leyes también, digamos, que facilitan el crimen organizado. Quizás no porque tengan intención, pero de alguna forma sí quieren favorecer a uno de los suyos y terminan favoreciendo a otros criminales, ¿no? Correcto. Ahora, desde el gobierno, dejemos el Congreso, ya sabemos en lo que está metido, pero ahora desde el gobierno de Dina Boluarte, presidenta y ministros, ¿también vemos esta dosis? Claro, no hay transparencia, ¿no? Que es un elemento indispensable en la lucha contra la corrupción. Eso es lo que vemos en el Congreso, en la Presidencia de la República. Y en un caso muy simple que parece que a nadie le da bola y nadie le interesa, que es el caso Jaliwarma, ¿no? El vocero presidencial ha sido allanado esta semana, no pudo ser detenido por una falencia de una ley, y la señora presidenta ha sido ministra de ese sector y no pasa nada. Hay una corrupción sostenida, galopante, que perjudica a criaturas que se supone son el futuro del país. Entonces, eso sin hablar del caso de los Rolex, eso sin hablar de la contumacia de Vladimir Cerrón durante ese tiempo, protegido por el gobierno, y otras cosas más, ¿no? Correcto. Ahora, yo hablaba de que esto finalmente está quebrantando la institucionalidad del país. No existe un equilibrio de poderes. Y si no existe un equilibrio de poderes, Eduardo, no existe una democracia plena. ¿Hemos llegado a esos niveles en que nuestro sistema democrático se ve trastocado? Yo creo que en el Perú hace muchos años que no hay una democracia. Y ahora hay evidentemente mucho más evidencia de eso, ¿no? En el Perú vivimos una cleptocracia. ¿Qué implica? Que las autoridades en su gran mayoría entran a chorear, ¿no? Y a gobernar también. Y cuando hablo de chorear es recuperar lo que han tenido que invertir en la campaña y sacar algo más. Y también hay una especie de monarquía disfrazada, porque nosotros elegimos reyes, pues. Pensamos, la gente, las autoridades piensan que son elegidos por una divinidad y pueden hacer lo que quieran y cambian incluso de estatus, ¿no? Ustedes ven a una persona cuando es candidato, es diferente físicamente a cuando es autoridad. Se le sube los humos y empieza a creerse que es una autoridad cuando en realidad, por ejemplo, la presidenta de la República es la primera empleada y funcionaria pública del país. Pero no, la señora piensa que es básicamente un miembro de la realeza, ¿no?
La Defensoría del Pueblo ha sido cuestionada de su designación, pero el día de hoy el Tribunal Constitucional, alguien que debería ser el garante finalmente pues, de las normas, de la institucionalidad, del respeto a la Carta Magna, está dando sentencias, muchas de ellas polémicas, al cierre ya del 2024, el día de hoy. Una de ellas es el haber limpiado por completo a Vladimir Cerrón. No es más un perseguido por, no es más perseguido por la justicia por esta sentencia que tuvo, Eduardo. Bueno, sí, yo he leído un poquito la sentencia, creo que se trata de un tema de prescripción, pero al final un personaje tan odioso, al que yo no lo creo nada, terminas pareciendo efectivamente pues un adalid, un perseguido político, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de justicia no hace su chamba bien. Yo no le creo, yo no votaría por él. A mí me parece que es un personaje cuestionado y que tiene que desaparecer de la justicia. Con este fallo, que puede estar apegado a derecho, termina victimizándose, como ha pasado con el caso Cocteles, como ha pasado seguramente con otros casos más, en donde la justicia al final la hace tan mal y de una forma tan larga como el caso de Cerrón, que termina siendo en él un perseguido casi, ¿no? Correcto, pero ya ahora se le ha levantado todo. Entonces ya no debe estar, ya no debe ser prófugo de la justicia, debe reaparecer en algún momento. Sí, va a reaparecer casi pues como la quinta espada de la revolución, ¿no? Un héroe rescatado de las aguas que fue injustamente perseguido de acuerdo a sus ayayeros. Ese es el punto, pues. Ese es el punto cuando la justicia no hace bien las cosas y la justicia no nos interesa. El tipo se burlaba de nosotros en nuestra cara porque tuiteaba todos los días y el gobierno simplemente no lo quiso atrapar. Entonces, claro, ¿cuál es el mensaje hacia las personas? Haz lo que quieras, chorea, violenta cánones elementales de Estado de Derecho, porque al final si tienes poder vas a poder salir. Finalmente los 3 años, 6 meses que le habían impuesto a Vladimir Cerrón no existen más. Entonces, esperemos que en algún momento reaparezca, como tú le dices. O sea, va a aparecer mucho más activo, tal vez en la vida política del país. Pero regreso al Congreso. Otro escándalo que existe en el Congreso, el tema del proselitismo, aparentemente, el supuesto proselitismo que existe ahí. Ya creo que cuando pensamos que hemos visto lo peor del Congreso, siempre caemos más. O sea, el Parlamento sigue cayendo más en su nivel de desprestigio. O sea, hay violaciones dentro del Congreso. Han violado dentro del Congreso, señores, en este Congreso. Se acusa de que hay proxenetas que llevan a mujeres al Parlamento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué clase de Congreso tenemos, Eduardo? No, y aupado además por un partido, como le he dicho yo, jabonoso, malagüesco, como es Acción por Alianza por el Progreso, ¿no? Que evidentemente es el poder tras el trono, un partido insípido, que es una organización que se enquista, pero que no tiene ideología, no tiene un líder, es un patrón del partido con puestos societarios, ¿no? Casi como una empresa de hacer política, y que al final termina aupando este personaje, porque este personaje es la mano derecha de la mano derecha de Acuña, o sea, no es cualquiera, ¿no? Y termina sincerándose lo que pasa en el Congreso. O sea, no puedo decir la palabra, pero ya se imagina que es una casa de tolerancia, como se dice a veces, y lo que hace es menoscabar la institucionalidad. Entonces la gente nuevamente dice, ya pues tocamos fondo, pero no, siempre se puede ir más abajo. Pregunta final, Eduardo, ¿qué decirle a la ciudadanía? ¿Qué decirle al vecino que nos está mirando en estos instantes? ¿Cuál es el deber, la obligación, la responsabilidad que tiene que asumir en estas circunstancias? Bueno, aunque parezca contradictorio, yo siempre intento en mis últimos mensajes decir que tenemos que tener confianza y esperanza. Vamos a estar bien, la cosa va a seguir adelante porque nosotros los peruanos hemos sacado este país adelante, por chamba, ¿no? Somos un país resiliente, que a pesar de todo, a pesar de las metidas de pata y las corruptelas de nuestros políticos, salimos adelante. Ahora, activamente lo que tenemos que hacer es votar bien. O sea, no hay otra cosa más. Y votar bien es tomar la conciencia de no cualquier mequetrefe o cualquier personaje que parece popular tiene que ganar nuestra atención. No es así. La gente tiene que analizar un poquito más. Y así como tomamos información para comprar un celular o un televisor, tomemos información para un voto
consciente. Efectivamente, Eduardo, la última. Acá siempre decimos en este programa, hemos tratado de poner una frase que de alguna manera nos quede en la memoria. No sabemos ahorita por quién vamos a votar el 2026. No lo sé, estoy seguro que tampoco tú lo sabes. La ciudadanía que nos está mirando no lo sabemos por quién vamos a votar. Pero lo que sí tenemos seguro, Eduardo, lo que sí tenemos seguro es por quién no vamos a votar. Por lo mal que han hecho estos partidos, su trabajo, su papel, su labor para trabajar por el país. No lo han hecho. Entonces, estamos seguros, sí o sí, por quién no vamos a votar. Y creo que debemos empezar a hacer este ensayo cada uno de nosotros, cada ciudadano. Eduardo, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Encantado, a la orden. Muchísimas gracias. Eduardo Herrera estuvo con nosotros conversando en torno pues a esta situación.